platicaremos sobre el pasado turbio y los trapos sucios de la organización Antorcha Campesina, quienes han recibido cientos de millones de pesos en licitaciones y contratos. Platicaremos por qué es una mafia familiar, por qué utilizan a los pobres como una moneda de cambio. Veremos algunos de los orígenes y sobre todo veremos por qué López Obrador y los diputados morenistas no deben de ceder a los chantajes de esta cochina organización. Bienvenidos al Nopal Time, soy Sol Soltero y hoy te presentamos el pasado turbio de la organización Antorcha Campesina. ¿Listos? ¡Comenzamos! Nopalroides y nopalcistas, me parece muy curioso, muy irónico la publicación de nuestro amigo A mí me dice Muñe, quien señaló usar a Antorcha Campesina como la mejor forma de desprestigiar una protesta. ¡Bum, bum, bum! Y vaya que definitivamente es una gran forma, un gran ejemplo para darle en la torre a las protestas que están encabezándose en el Congreso con el fin de presionar para obtener más recursos para el sector agrícola. Ojo, es bueno que sí se apoye al sector agrícola, pero no directamente a estas organizaciones mafiosas que muchos se han enriquecido. Y ojo, como les prometí en el anterior video, no estamos hablando ahí a mero tanteo. Estaré el día de hoy mostrándoles algunas de las diversas investigaciones que se han realizado, con las que nos vamos a quedar con la certeza de no solamente chismes, rumores, sino que les estamos hablando con los pelos de la burra en la mano y con la burra cargando, para que nos quede más que claro este cochino historial y estas turbias formas de manejarse de la organización Antorcha Campesina. Para esto tomemos en cuenta la publicación titulada Antorcha Inc., los negocios de familia, Antorcha Campesina, que ha llevado el voto del PRI desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Es básicamente el negocio de una familia. La gente más pobre de México es arrastrada hacia la idea de un paraíso que resulta ser una laguna de pirañas. Pero no solo los gobiernos priistas del Estado de México, Veracruz, Hidalgo o San Luis Potosí. El movimiento ha progresado con la oposición también en entidades como Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Puebla y Michoacán. Antorcha es ya un corporativo que obtiene licitaciones por adjudicación directa del gobierno federal o de los estados, que mueve energéticos y además tiene gasolineras, que saca dinero de norte a sur y que tiene alcaldes, diputados. Es básicamente una empresa particular dedicada a sacar hasta el último centavo a los pobres, con autorización de los gobiernos a los que sirve. ¡Wow! Está súper fuerte este señalamiento. Es una empresa dedicada a sacar hasta el último centavo a los pobres con la autorización de los gobiernos a los que sirve. ¡Wow, wow, wow! Para tener presente y claro cómo la organización Antorcha Campesina, más que representar el derecho de los campesinos necesitados y pobres, se ha convertido en una empresa que obtiene jugosos contratos de sus compadres del gobierno. Veamos la siguiente publicación. Señala en este mismo reportaje, sin embargo, cómo tienen contrato número 1 por 1.553.000 pesos y ojo, por adjudicación directa. De igual manera tienen un segundo contrato por adjudicación directa por 752.000 pesos para suministrar combustible del almacén Tecomatlán a la Unidad Operativa Puebla, y asimismo uno por 636.000 pesos, otro por 415.000 pesos, entre los que se acumulen y no hayan aparecido en esta investigación. Llama la atención 4 aspectos. Los contratos fueron dados por la gerencia de Iconza en Tamaulipas, mientras que el suministro se realiza en otros estados. Para estar todos en el mismo contexto y saber cuándo inició, cómo empezó esta mafiosa organización, no debemos perder de vista lo siguiente. Antorcha Campesina se originó a principios de los 70s en Texcoco, en la entonces llamada Escuela Nacional de Agricultura, donde el profesor e ingeniero agrónomo Aquiles Córdoba Morán participó en un movimiento estudiantil. Después de 1974, Antorcha Campesina se fundó en la Sierra de Puebla, donde nació en 1941 su primer y único líder, Aquiles Córdoba Morán. La supuesta intención fue la adecuación del socialismo a las condiciones mexicanas. Antorcha creció y a principios de los años 80 extendieron su influencia del campo a las colonias populares de las ciudades del centro del país y se diversificaron en Antorcha Popular, Antorcha Estudiantil, Antorcha Obrera, Antorcha Magisterial, que junto con Antorcha Campesina integran lo que ahora se conoce como Movimiento Antorchista. Una de las partes más graciosas e irónicas que terminan siendo un escupitajo en la inteligencia de los mexicanos es ver cómo se compone o cómo se organiza esta importante mafia con puros hermanos, con puros familiares. Tan es así que tenemos como dirigente general a Aquiles Córdoba Morán,
Y de igual manera no pierdan de vista ambos apellidos, el Córdoba y el Morán, porque los hermanos están como dirigentes de Puebla, como responsable de la Comisión Financiera, otra Córdoba Morán como dirigente en Puebla, otro como dirigente en el Distrito Federal, otra como dirigente en Puebla, y asimismo también tenemos a varios sobrinos, líderes de Chiapas, de San Luis Potosí, del Estado de México, de Morelos, de Jalisco. También ahí tenemos algunos compadres que por cierto han tenido cargos como exdiputados, como presidentes, o incluso el cuñado que está como líder en Puebla. Y para completar el ridículo circo, vemos cómo la organización ha obtenido diversas concesiones demasiado abusivas. Aquí podemos ver que los familiares Aquiles Córdoba y otros dirigentes también han accedido a distintas concesiones gubernamentales, además de las ya mencionadas a favor del veracruzano Samuel Aguirre. Tenemos, por ejemplo, la concesión para una gasolinera, una segunda para utilizar aguas nacionales para uso agrícola para la extracción de 150,000 metros cúbicos anuales, y asimismo otro contrato de franquicia, una gasolinera más, y bueno, lo que ustedes gusten y manden. Ahí por lo pronto tenemos 9 concesiones que ellos han recibido. Como podemos ver, familia, esta organización familiar de Antorcha Campesina ha sido una grande beneficiaria de las concesiones, de los contratos por adjudicación directa del gobierno priista. Pero incluso me llama la atención cómo el Universal, que fue uno de los medios que más se benefició de los contratos de comunicación oficial, resulta que casi no hacían tantas críticas al PRI, pero cuando hacían era porque de plano habían demasiados fraudes. Todo esto dentro de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso no debemos perder de vista que en el año 2016, en pleno apogeo del chayote del gobierno de Enrique Peña Nieto, en Universal se publicó una nota en donde se advierte que una donación de terreno que hizo el gobierno federal a Antorcha Campesina terminaba siendo un vil fraude para los mexicanos. Veamos de qué se trata. Donación a Antorcha Campesina, fraude a la nación, publicó José Luis Luege Tamargo. La semana pasada, en distintos medios de comunicación, se dio la noticia de que el gobierno federal había donado 200 hectáreas de la zona federal del lago de Texcoco al municipio de Chimalhuacán para la construcción de un parque industrial. Supuestamente el proyecto sería de gran beneficio para la economía del municipio, cuando en realidad se trata de una maniobra fraudulenta del gobierno del Estado de México con la Segov y el líder de Antorcha Campesina. Esto quedó demostrado cuando el mismo día se llevó a cabo la invasión por parte de un contingente de Antorcha Campesina a los terrenos supuestamente donados. Investigando dicha donación, no hay información sobre la figura jurídica con la que se pretende concretar este robo descarado, si el gobierno federal cederá los terrenos en comodato mediante una concesión o si al final pretenden una desincorporación de zona federal que necesariamente requiere un decreto presidencial. De lo que sí tengo plena certeza es que esta operación es un vil fraude de dimensiones descomunales que refleja la tremenda corrupción que sigue imperando en la actual administración del gobierno federal. ¡Wow! El lotazo en seco en la jeta y sin amortiguador. ¡Wow! Sí es muy descarado cómo se realizaron todos estos actos de corrupción. Por eso hoy en día que nos vengan a decir la organización Antorcha Campesina que están muy preocupados por los campesinos, por lo tanto no tienen la mínima credibilidad moral para poder creer que en realidad se preocupan por nuestros hermanos campesinos. Por otra parte, mi querida familia Nopal Times, algunas personas se podrían preguntar, oye, pero estamos viendo casi 50,000 personas, no pueden ser acarreados. Señores, no son acarreados, son personas condicionadas a obtener un terreno, a obtener una ayuda para la construcción de su casa o incluso para ayudarles a escriturar. Esto queda más que claro en el reportaje, sin embargo, en donde se señala cómo precisamente utiliza o se vale Antorcha Campesina para estar condicionando a todas estas personas. En esta investigación sin embargo, llamada Antorcha, la máquina del PRI, podemos ver que les preguntan en específico, ¿qué pasa con el predio El Piminguiano? Se le pregunta a Elena. Todos los predios de la Antorcha Campesina se manejan exactamente igual. Empiezan con la invitación a la compra de un terreno y la asistencia a reuniones semanales con aportaciones de cooperaciones. A eso se llama participación. Cada junta nos costaba 5 pesos, pero para que aspiráramos al predio nos piden cierta cantidad de participaciones. Esas participaciones incluyen marchas, plantones, colectas de recursos con botes y presencias a los eventos que se nos requieran. Son cientos de participaciones por cada familia.
¿Hay participaciones electorales?, le preguntó el reportero. Sí, PRI, puro PRI, se adelanta el esposo de Elena. Vimos con Aquiles Córdoba, el líder nacional de la Antorcha, con Tolentino Román, expresidente municipal de Chimalhuacán en 2 ocasiones y actualmente diputado federal, y con Peña Nieto. Para el investigador, una de las partes más contundentes y que a nosotros nos sorprendió es cómo terminan utilizando a estas personas durante muchos años, primero con la promesa de darles un terreno, después una vez que se les otorga o se les facilita este terreno, además de que ellos lo obtienen gratuito como una donación del gobierno, esto la organización, por otra parte ellos como organización se lo venden a los beneficiarios en 25,000, 50,000, 100,000 pesos, y ahí poco a poco te las van mareando. Sí, los ayudan, pero en realidad les están cobrando algo que ellos obtuvieron gratis. Por lo tanto, ellos como organización han cometido muchos delitos a lo largo de todos estos años. Estos delitos pueden estar los de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, fraude y muchos otros, por estarse beneficiando de ayudas del gobierno que a su vez las están vendiendo de forma muy cara con fines electorales a las personas. Hoy te platicaremos que el diputado Gerardo Fernández Noroña puso en su lugar a Ismael Hernández de Heras, el diputado del PRI, quien ayudó con prácticas porriles a que Antorcha Campesina hiciera de las suyas y faltara al respeto al Congreso. ¿Cuál es el chantaje que quieren hacer los priistas? ¿Cuál fue la respuesta de Gerardo Fernández Noroña? ¿Cuál va a ser la postura que asuma López Obrador? ¿Cuáles fueron las diversas posturas que se generaron en redes sociales? Todo eso y nuestras espinosas